Bendecido el Todopoderoso, en esta hora, en gran manera lo engrandezco por su infinita misericordia para con nosotros, los seres humanos, que estamos participando del milagro de la vida sobre esta tierra. Grandes y maravillosas son sus obras, y me siento muy feliz de poder servirle, de poder sentarme a la mesa con él y poder llevar sus palabras a toda su creación. Saludos a todos los amados del Señor en los 4 continentes de la tierra, en el nombre poderosísimo del Eterno, pues para vosotros es esta palabra. Bendecidos todos en el nombre poderoso de mi Señor. En esta hora continuamos con la segunda enseñanza en el libro de Revelación, el jinete del caballo negro, parte 2. Y voy a leer la Sagrada Escritura, libro de Revelación, capítulo 6, verso 5. Cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y otro contexto en Levítico 19, verso 35 y 36. Dice Levítico 19, 35. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis. Yo, el Señor, vuestro Altísimo, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos, y ponedlos por obra. Yo, el Eterno. En cuenta mucho ese pasaje para lo que el Señor nos va
a traer en esta hora, porque es importantísimo que tengamos un oído espiritual y estemos en el espíritu para poder oír la voz del Altísimo en su palabra revelada. Bendiciones. En el transcurso de las enseñanzas, las oraciones en nuestros corazones, para que el Señor sea el que nos hable y no los pensamientos de este servidor. Estuve meditando mucho, como en todas las otras enseñanzas, y orando al Señor, visitando el texto sagrado, contextualizando, buscando una luz del Todopoderoso en su palabra, y me estaba resistiendo un poco traer esta enseñanza con mucho temor, con mucho temblor. Lo uno, porque son las palabras del Eterno las que tenemos que traer. Dos, que estoy frente a un mundo, a un pueblo lleno de conocimiento, de palabras, los cuales fuimos formados como nuestros antepasados a través de muchos conocimientos, muchos pensamientos, muchas ideologías, como nuestros antepasados tomaron pedazos de la Sagrada Escritura y formaron sus propias torres ideológicas para beneficio propio. Y hasta el día de hoy, esa torre de Babel, esa confusión se encuentra. Y el Señor nos está dando luz en medio de la oscuridad para poder iluminar muy bien, tanto como el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. También dijo el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Necesitamos entonces tener verdadera luz para iluminar muy bien en medio de la oscuridad. Con el corazón con mucha sencillez e humildad,
y mucho respeto, primeramente al Eterno y a ustedes, mis amados. Que el Señor nos ayude. Me ha costado llevar esta revelación. Me ha costado muchas aflicciones, muchas pruebas espirituales, físicas y económicas. Pero no podemos parar por nada del mundo de servirle al Todopoderoso. No pares. En la aflicción no pares. En la prueba no pares. En la tribulación no pares. En medio de la oscuridad no pares. Continuemos. Porque Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito su nombre. Estoy frente a un texto sagrado, Reina Valera versión antigua, de 1909 y hacia atrás 1860, 1602 y 1569, donde fue revisada y no cambió. Es el texto más antiguo, más cerca al original de Dios, porque en el texto de 1960 fueron cambiadas muchas cosas, muchas palabras, por los traductores y asimismo en continuidad los interpretadores de la Escritura, interpretando palabras que van hacia otra dirección e interpretando palabras que de pronto en el texto sagrado no estaban, pero están porque es la base que tenemos. Comparando este pasaje con la versión de 1960, dice así, Reina Valera de 1960, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Vamos a estudiar y a comparar. Creo que ya debes tener un texto antiguo, una versión antigua, porque si todavía no tienes una versión antigua, estás enseñando errores basado en cambio de palabras y en palabras espurias que no existen, pero esas el Señor nos revelará lo que es. Entonces en la versión de 1960 dice, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Mientras que el texto en que leí para iniciar esta enseñanza de 1602, tengo una Biblia de 1602, una antigua versión, dice así: el que estaba sentado encima de él
tenía un peso en su mano. Vuelvo y lo repito. El que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y no está hablando de un peso de un billete. Está hablando de un equilibrio. Teniendo en cuenta en algo que parece como tan sencillo, pero tiene una diferencia muy tremenda. Porque eso me puso a pensar, a orar, para definir estos dos puntos. O sea que toda la vida hemos sido formados que el jinete del caballo negro estaba montado y tenía una balanza en su mano. Yo esto hace mucho tiempo no lo había visto. Ahora que el Señor me inquietó a llevar sus palabras reveladas en estos sellos, vi la diferencia de esta antigua versión que habla de un peso en su mano y de la nueva versión que habla de una balanza en su mano. Por eso es que el texto dice, cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Vamos a ver la definición, según 1960, de balanza. Es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Es una palanca de primer grado de brazos iguales que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos permite comparar masas. Sinónimos: báscula, romana y peso. Porque el peso tiene que ver con la balanza. Lo repito, balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Es una palanca de primer grado de brazos iguales que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos permite comparar masas. Es lo que significa balanza en términos literales. Ahora sí vamos a la definición de lo que significa peso, según el texto sagrado antiguo, lo cual muestra que aparece en la mano del jinete del caballo negro. Peso, en física moderna, el peso es medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo
sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorial local sobre la masa del cuerpo. Miren lo que significa el peso, como lo registra la escritura, que tenía el jinete del caballo negro en su mano. Peso en física moderna, el peso es medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo originada por la acción del campo gravitatorial local sobre la masa del cuerpo. Ahora sí, sinónimos de peso. Gravedad, gravitación, pesadez, peso, contrapeso, pesantez, contrabalanza y tara. Miren entonces los similares de peso: gravedad, gravitación, pesadez, peso, contrapeso, pesantez, contrabalanza y tara. Ahora sí, quedó en la mesa los paralelos. Según la versión de 1960, que directamente le ubicaron la balanza en la mano del jinete del caballo negro, y el texto más antiguo, con un testimonio de traducción de 1569, 1602, 1860 y 1909, que da el testimonio de que lo que estaba en la mano del jinete es un peso, que lo hemos definido bien. Ahora, toda esta significado y representación de balanza y de peso, para entrar a examinar en sentido espiritual qué nos quiere decir el Señor con estos testimonios sentados, literal, del texto que testifica que el jinete del caballo negro tenía un peso en su mano, y el significado de lo que significa ese peso ya en la mano del jinete: gravedad, gravitación, pesadez, contrapeso, pesantez, contrabalanza y tara. Hay muchos pasajes, como el que leímos de Levítico, para volverlo a traer: 19, 35 y 36. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra. Los que miden la tierra, si tienes discernimiento espiritual y las representaciones tipológicas, pues vas entendiendo, y no de pronto necesito extenderme tanto explicando esto, porque tú también tienes el entendimiento del Señor, y si no lo tienes, pues pídalo al Señor, porque Él da abundante si usted se humilla y le pide revelación e entendimiento a Él. No hagáis agravio en juicio,
en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas y pesas justas, epa justo e injusto tendréis, yo el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. También en Deuteronomio 25, verso 13 al 16, dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Oído las expresiones, y ahora sí vas interpretándolo tipológicamente, lo que representa en sentido espiritual. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesas cumplidas y justas tendrás. Está hablando de medidas. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor, el Eterno, te da. Porque abominaciones al Eterno cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. Y da un ejemplo a continuidad y le dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Les trae referencia del agravio que les hizo Amalek cuando ellos pasaban por aquella tierra, y el Señor los pesó en balanza y fue reprensión del Eterno su destrucción, porque hicieron agravio al pueblo del Señor y no juzgaron ni pesaron correctamente, justamente, y trae ese ejemplo continuidad hasta el terminar el capítulo. Lo vuelvo a leer. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesas cumplidas y justas tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque abominación es al Señor tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. No olvidemos nunca esos pasajes, porque en su tiempo el Señor nos dará enseñanzas directamente en esos versículos para ampliar. Aquí el Señor nos está mostrando qué es lo que Él nos quiere decir y revelar acerca de ese jinete que ya vimos la primera enseñanza, donde todo está negro, y el significado de lo que tiene en su mano. Un peso. Si ya vamos interpretando, está hablando ya de medidas injustas, como pueden ser menos, como pueden ser más, pero son injustas. Estaba meditando mucho acerca de la balanza. Y la verdad es que el texto dice que todos los corazones de los hombres son pesados en balanza. O sea, que la balanza justa, correcta y exacta la tiene es el Todopoderoso.
Por eso la definición, la balanza es una cosa y el peso es otra. El peso que se le añade o que se le quita o que se le aumenta a las masas dirigidas al ser humano, que son el ser humano. En otro término, lo que de pronto nos dijeron y los interpretadores del día de hoy, solo enfocando el hambre en este sello, en este tercer sello. Y no está hablando del el hambre, ha existido desde el principio. Ya el cuarto sello se enfoca sobre el hambre. Pero aquí está hablando es más bien de justicia, corrección y exactitud del Eterno, pero que perdió su equilibrio en este jinete del caballo negro que tenía el peso en su mano. Ahora sí voy al punto de su mano. Las manos, mire que lo especifica el texto. El peso lo tiene en su mano. Las manos representan en los 5 ministerios, las manos son representadas tipológicamente por el ministerio del doctorado, o sea, el maestro, en la enseñanza. O sea que lo que representa este personaje con el peso en su mano, quiere decir que todo esto es introducido a través de enseñanza. Es a través de la enseñanza que viene la pesa falsa, el peso falso. Por eso, este jinete muestra como balanza y peso el equilibrio que se perdió, el equilibrio de principio a fin que se perdió. No porque el equilibrio de Dios se haya movido. El equilibrio de Dios sigue firme. Su balanza y pesa justa sigue firme. Pero en este jinete, con ese peso en su mano, a través de la enseñanza, se perdió el equilibrio en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Para los que de pronto no entienden un poquito qué es gravitatoria, significa en física el campo gravitacional o campo gravitacional, y es un campo de fuerzas que representan la gravedad. Pues cuando habla de gravedad, de todas maneras está hablando de algo muy grave, de un equilibrio perdido en la balanza, que alguien metió su mano a través de la enseñanza, como igualmente en la enseñanza pasadas sobre la espada que tenía el otro jinete. Aquí también es a través de enseñanza. En otro término, el equilibrio desde el principio se perdió por enseñanza. Hay algo
Dirá, ¿y a dónde? ¿A dónde se ve ese equilibrio que se perdió? Pues volvamos a Génesis 3:3. Génesis 3:3, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Allí está la balanza justa, el equilibrio justo en el eterno que había dado a su creación. Es lo que entra la mujer en su defensa contra la serpiente. Pero ¿dónde se perdió el equilibrio? ¿Dónde tomó el peso el enemigo? ¿Y dónde hizo perder el equilibrio en lo que el Señor había establecido justa, recta y correctamente según sus ordenanzas y mandamientos establecidos desde un principio? Hasta ahí venía un equilibrio correcto. Pero entonces, en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí se perdió el equilibrio. Ahí fue añadido el peso falso. No importa cómo lo haya arreglado, cómo haya organizado su engaño, cómo haya camuflado todo lo que quiso, pero ahí se perdió el equilibrio desde allí. En esos dos versículos, en el verso 3, la balanza justa de parte del Todopoderoso, en lo cual no podían moverse. Y en el verso 4, donde se pierde el equilibrio, cuando la serpiente dijo, no moriréis. El Señor dijo, moriréis. La serpiente dice, no moriréis. O sea, que ese jinete también es simbólicamente toda la representación tipológica también del maligno. Es lo que están mostrando los 4 jinetes de revelación, de los primeros 4 sellos de revelación. Ya hay pasajes muy tremendos como Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación al Señor. Proverbios 16:11, peso y balanzas justas. Proverbios 20:10, si lo quiero leer, y dice, doble pesa y doble medida, abominación son al Señor. Ambas cosas, doble pesa y doble medida, abominación son al Señor, ambas cosas. Proverbios 20:10. Proverbios 24:12 dice, si dijeres, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa a los corazones.
El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¡Qué tremendo pasaje de las palabras del Eterno! Si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Proverbios 21, 1 al 3 dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas el Señor pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su opinión, no en la del Eterno. Como dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Ahí está hablando de peso y medida, añadida o quitada. Todo camino del hombre es recto en su opinión, mas el Señor pesa los corazones. Alabanzas al Señor. Continuamos. Medidas falsas desaprobadas. Vamos para Miqueas. Miqueas 6:8 al 10 dice: oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti el Señor solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad, y el sabio mirará a tu nombre. Oíd la vara, y a quién la establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, y medida escasa, que es detestable. ¿Detestable? Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad y medida escasa, que es detestable. El 11. Seré limpio con peso falso y con bolsa de engañosas pesas, con lo cual sus ricos se hinchieron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su boca. Y por eso yo también te enflaqueceré, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Miqueas 6:8 al 10. Oseas Amós 8:5 dice, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los alfolíes del pan, y achicaremos la medida, y engrandeceremos el precio, y falsearemos el peso engañoso. Amós 8:5. Vamos a ver si encontramos a Oseas. Oseas 12:7. Oseas 12:7. Tú pues, conviértete a tu Dios, guarda misericordia y juicio en tu Dios, espera siempre. Tú pues conviértete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre.
Glorioso es el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Entonces, amados, balanza en sentido figurado. Isaías 40, Isaías 40:12. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Isaías 40:12 dice: ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Montes, tipológicamente de todos los montajes doctrinales, y pesó los montes con balanza y con peso los collados. El que tiene balanza justa es Él, porque Él es el que pesa los corazones y es Él el que define qué tiene peso falso, a qué se le ha añadido, a qué se le ha quitado y en qué forma se reparte la tierra según el peso y las medidas que introdujo este jinete en el ser humano, engañándolo y haciendo pasar como correctas todas sus decisiones de balanza y peso. Creo que, amados, es muy importante tener estos pasajes bíblicos, porque el Señor seguirá dando más revelación. El apóstol en 2 de Corintios nos habló un poquito sobre medidas. 2 de Corintios 10:12. Miren, amados, porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriaremos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo, no gloriándonos fuera de nuestra medida, en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya está aparejado. Gloria al Señor Jesús. Qué tremenda las palabras del apóstol a los Corintios, hablando de medidas. No ni añadiéndole, ni quitándole, ni metiéndose en la medida de otro. Está hablando de una balanza justa. Los apóstoles entendieron bien esto y no se extralimitaron a hacer lo que no les tocaba hacer. Ellos se ubicaron en su punto exacto y por eso el Señor los inspiró bajo el poder de su Espíritu Santo, para darnos a nosotros unas medidas exactas. Ya si nosotros o el pueblo, el mundo entero se dejó engañar por este jinete con su peso en su mano a través de la enseñanza, introduciendo lo incorrecto, las reglas incorrectas, las medidas incorrectas, metiéndose en otras medidas en medio de las masas enteras en el mundo, pues es hora de que
entremos en las medidas exactas del Todopoderoso, para no seguir siendo reprendidos, sino exaltados para la gloria del Todopoderoso, pero oyendo y entendiéndole a Él, que nos está enseñando a través de esta palabra. Y ya para terminar, vamos para Daniel, capítulo 5. Allí hay algo tremendo. Daniel 5:22. Y tú, hijo, y tú, su hijo, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Está hablando del testimonio de lo que pasó con su padre, cómo el Señor lo llevó a vivir con las bestias del campo, pareciéndose una bestia y mudando el tiempo y todo en él. Pero tuvo misericordia porque le preservó la vida. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes y tus mujeres y tus concubinas, y bebisteis vino en ellos, y demás de esto a dioses de plata y de oro, de metal y de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Y la declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y lo ha rematado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, tu reino fue rompido y es dado a medos y persa. Y el verso 30 dice: y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. ¿Qué representa tipológicamente ese Belsasar? ¿Qué representa todas aquellas concubinas? ¿Qué representan todos aquellos vasos traídos del servicio sagrado? Y tomar y beber en ellos corrompidamente, torcidamente, en adoración a otras cosas. Eso tiene algo grandísimo, que si me empiezo a explicártelo punto por punto, en este momento, quisiera que el Señor te lo diera y te lo explicara en revelación y en entendimiento, porque eso tiene una profundidad, lo que representan todas esas mujeres metidas en esa fiesta. Representan religiones e ideologías torcidas y todo aquello, tomando los vasos, los utensilios del altar, que es el mismo representación del mismo pueblo del Señor, y ese Belsasar representando al maligno. Y fue pesado y hallado falto, y todos en ese personaje murieron espiritualmente por la mano poderosa del Señor, porque fueron pesados en balanza, como dice Proverbios, que el Señor pesa los corazones. Y por eso habla muchos, y hay muchos textos más que hablan de peso y balanza justa, y tener en cuenta las palabras del apóstol, de las medidas exactas en el Señor. En otro término, la balanza justa la tiene el Señor, y desde el principio se ha venido viendo todo aquello, lo injusto y lo justo. Y ya para cerrar, el apóstol Pablo habló de algo en Efesios. Efesios
capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Nueva versión, la coraza de justicia. Una armadura del Eterno puesta sin la coraza de justicia, sin la cota de justicia. Está perdido totalmente el equilibrio. Así tengas el yelmo, el casco, así tengas el escudo, así tengas la espada. Pero esa coraza de justicia, si no está, hay un desequilibrio en tu construcción de principio hasta el fin. No importa que se tengan los otros elementos de pronto. A un soldado no le podía faltar esa coraza que le cubría el pecho y le cubría la parte de atrás. Y cubriéndole todo el pecho y la espalda, estaba cubriendo el acceso al corazón. Él pesa los corazones con balanza de justicia. Si falta en la armadura de Dios la coraza de justicia, hay un desequilibrio en tu construcción. No importa los miles que tengas a tu dirección. No importa la cantidad de cartones y títulos teológicos, porque ya hay hasta universidades de profetas, universidades de apóstoles, que se gradúan en letra. Pero vamos a ver si tienen las marcas del Eterno cuando entremos de parte del Señor en los ministerios apostólicos dados por el Espíritu. Ahí es donde nos daremos cuenta que realmente qué es lo que se tiene de parte del Todopoderoso. Si no hay coraza de justicia, hay un desequilibrio en tu construcción, la que has levantado. Y quiere decir que el que está controlando eso es ese jinete que tiene el peso en su mano a través de una enseñanza. Por eso, sinónimos de peso: gravedad, gravitación, pesadez, contrapeso, pesantez y contrabalanza. El que tiene la balanza justa y correcta es el Eterno. El peso falso lo tiene el enemigo y es una de sus armas, parte del engaño. Pero que el Señor Todopoderoso, a través de su palabra, a través del equilibrio justo y correcto de su palabra, está esparciendo las tinieblas hacia los lados, porque esta palabra es verdad, es luz, y donde ella llega, las tinieblas se esparcen y se tienen que ir, porque la luz eterna se establece. Continuaremos en la próxima enseñanza con el verso 6. Lo que sigue: 2 libras de harina por 1 denario, 6 de cebada por 1 denario. El Señor nos enseñará allí. Que Dios nos ayude a todos, a mis amados que están viendo y oyendo esta enseñanza,
hermano César Guzmán, Ana Beiba Zapata Biafara, mi esposa, Diana Bolívar, Nora Benavides, John Moreno, Víctor Alfonso Perlaza, también mi hermano Jesús María Villada y todos otros en el mundo que a esta hora están viendo y que lo van a ver mañana. Compartamos esta enseñanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el que pesa los corazones y el que juzga correctamente es el Eterno, el que habita desde la eternidad hasta la eternidad. Que el Señor nos guíe, nos ayude, siempre amados, orando los unos por los otros. Dios les guarde a todos, bendiciones del Altísimo.